presentación del libro El Hastío, de Daniel Matamala, un querido y destacado exalumno de nuestra Escuela de Periodismo. Su trayectoria periodística me llena de orgullo y es un buen momento para reflexionar sobre nuestra formación. Creemos firmemente que el buen periodismo es la base de una democracia sana y estamos enfocados en que nuestros estudiantes tengan todas las herramientas y el convencimiento para hacerlo. Estamos seguros de que hoy nuestro rol es aportar con evidencia y datos, muchos datos, mucha evidencia. Nuestro futuro lo veo en la línea de un trabajo que iguale la cancha informativa para todos los ciudadanos, más que en uno que se base en un caso o en entrevistas en la calle. Nuestro camino de formación busca esa línea, la deseada línea del rigor, que siempre hemos tratado de seguir y que alabamos del trabajo periodístico de Daniel. Hoy estamos no solo frente a un gran periodista, también es un columnista y un autor de numerosos y destacados libros. Un profesional que nos ha mostrado lo que es la esencia del periodismo de investigación, dar a conocer información que algún poder quiere mantener oculta. Eso no siempre genera miedo, y es un costo que conocemos todos los periodistas desde el principio, pero permite que la ciudadanía pueda abrir los ojos a la realidad y tomar decisiones en igualdad de condiciones. Felicitaciones, Daniel, y no le robo ni un segundo más a la conversación con Sebastián Valenzuela y Katia Araujo. Sebastián Valenzuela es actualmente el director de investigación de nuestra facultad, destacado investigador y docente. Actualmente, entre sus muchos otros roles, participa en el panel internacional de entornos de información, algo que se ha creado a nivel mundial para, como símil al panel sobre cambio climático. Con un gran aplauso los recibimos a los dos. Gracias, Luz. Voy a presentar también a Katia, que nos acompaña, va a ser la comentarista. Katia estudió psicología, finalmente en la Universidad Católica en Perú. En el 2005 se doctoró en estudios americanos por la Universidad de Santiago de la USACH. Muchos la conocen porque ha sido una de las voces más, diría yo, claras en torno a tratar de entender estos últimos años. Chile tiene una destacadísima carrera no solo acá en Chile, sino también en universidades en el extranjero. Por lo tanto, es un lujo también tenerte aquí, Katia, en esta conversación. La estructura va a ser bastante simple. Yo le pedí a Daniel que pudiera comentar brevemente. Brevemente no es lo que se le da mucho a Daniel. Yo con Daniel fuimos compañeros de periodismo en esta universidad, pero no aquí en Casa Central, sino que fuimos la última generación que estudió en Campo Oriente, en el glorioso Campo Oriente. Pero ya desde esa época a mí no me sorprende para nada la carrera que ha hecho Daniel, así que comparto lo que decía la Luz de una de nuestras figuras más destacadas como ex estudiante y yo podría decir un gran colega. Entonces Daniel va a hablar entre 5 o 7 minutos un poco contando sobre el libro y lo que le parezca, y después yo le voy a dar la palabra a Katia para que pueda brevemente también hacer una reflexión, y la idea sería que posterior a eso pudiéramos tener una conversación primero entre nosotros y también, por supuesto, poder darle la oportunidad que ustedes también participen mediante preguntas hacia el final de la sesión. La idea, por supuesto, es terminar a la hora, ser puntuales a las 3 de la tarde, así que ojalá sea lo más dinámico posible y sin mayor introducción. Lata, Daniel, por favor, el piso, como dicen, ahora sí es tuyo. Muchas gracias, Sebastián. Sí, qué años del Campo Oriente. Ha pasado harto tiempo. Sí, me sigue gustando mucho el papel pese a la buena que está. Bueno, el libro El Hastío habla fundamentalmente de la crisis de la democracia en Chile y de la crisis de las democracias. Creo que el análisis tiene que ser bien amplio. Y claro, de pronto nos parece que lo más obvio cuando hablamos de la crisis de la democracia es decir, esta es una crisis que tiene que ver con el fracaso de la democracia en dar respuestas, ¿no? Vemos lo que está pasando en Argentina, con el ascenso de Javier Milei, y decimos, claro, bueno, el país con la mayor inflación del mundo, evidentemente
necesariamente iba a pasar algo así de extremo. O vamos a Estados Unidos y decimos, claro, la desindustrialización, la crisis de la clase obrera blanca, evidentemente llevan a personajes como Trump. Y así vamos dando como explicaciones a cada uno de los personajes que van apareciendo, Bolsonaro, etcétera, en ese tono. Mi impresión, y un poco habla de eso, la parte introductoria del libro sobre todo, es que esa es una horma que no le calza muy bien al zapato del que estamos hablando. Porque si bien la crisis de resultados, de falta de resultados de la democracia sin duda es grave, no es necesariamente más grave que otras que hemos visto antes. Argentina estuvo en una situación más desesperada todavía que hoy día en la crisis de hiperinflación con Alfonsín en el año 89 o en la gran crisis del año 2001. Y las respuestas fueron más bien populistas clásicos, como Menem o como Kirchner, no un personaje tan absolutamente grotesco y extremo como Milei. Estados Unidos en los años 70 estaba en una profunda crisis de estanflación, Watergate, Vietnam, todo junto, y eligieron a un outsider más bien bonachón, como Ronald Reagan, que hablaba de la esperanza y del futuro, y no hablaba fundamentalmente en términos tan negativos como Donald Trump. Entonces, los problemas de la vida material son importantes, pero estoy convencido de que los medios de comunicación predominantes de nuestra época tienen un rol fundamental en exacerbar a niveles intolerables estas dificultades, convirtiendo a las sociedades ya no en un campo de disputa, sino en un campo de guerra. Y así como el fascismo original, el de los 1920, no se puede explicar sin la irrupción de los medios de comunicación masivos, creo que tampoco este neofascismo se explica sin estos nuevos medios que convierten a la sociedad entonces en un campo de enfrentamiento cada vez más agudo, cada vez más terminal, entre tribus digitales enfrentadas. Entonces creo que para entender esta crisis de la democracia tenemos que entender cómo funciona también esta forma de comunicarnos socialmente. Es una crisis, incluso más que una crisis de la democracia, una crisis de comunicación y de convivencia en nuestra sociedad. El filósofo alemán Peter Sloterdijk, que está bastante citado en el Hastío, diagnostica a las sociedades modernas como víctimas de un nerviosismo crónico. Me parece una excelente frase. Nerviosismo crónico. Y dice que la sociedad actual, lo mejor que podría hacer sería darse una pausa de reflexión sobre las cuestiones fundamentales. Parte de mi idea al escribir este libro, parte de mi idea al venir a actividades como esta es precisamente ver si podemos darnos una pausa de reflexión. Soltar por un segundo el teléfono, dejar de reaccionar por un segundo a los likes inmediatos y tratar de reflexionar un ratito por lo menos sobre algo. Y es que es una pausa que hoy día parece imposible, porque los ritmos se han vuelto cada vez más frenéticos. En Occidente la democracia se desarrolló con un cierto ritmo, que era el ritmo del ciclo de noticias de 24 horas. Una escuela de periodismo, así que podemos hablar de esto con conocimiento de causa. El periódico diario, la radio, el informativo de televisión en la noche iban marcando el compás de la realidad. Y más ampliamente los grandes temas tenían un compás de un ciclo de 7 días, marcado por el programa dominical del domingo, el diario del domingo, los actores políticos se coordinaban los lunes e iban haciendo estrategias entonces para ir en estos ciclos de 7 días. Estas pausas, estos ciclos son, si se quiere, una manera de domesticar nuestra intuición moral que nos hace reaccionar de inmediato frente a las cosas. Darnos esa pequeña pausa como sociedad antes de embarcarnos en conclusiones tajantes y en enfrentamientos a muerte. Y es verdad que esos ritos siguen existiendo, el diario todavía existe, hay gente incluso excéntrica como yo todavía lee el diario en papel, pero son muy raros, ¿no? Los noticieros de televisión también todavía existen, trabajo en uno, pero el ritmo ha sido triturado por las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok han ido acelerando a niveles cada vez más exponenciales, comprimiendo todo la posibilidad de una pausa reflexiva a los escasos segundos que nos demoramos en dar un like o en descartar un video de TikTok. Y no se trata solo de que nos enteremos de los acontecimientos cada vez más rápido, a tiempo real. Hay algo mucho más profundo, que la lógica de las redes nos obliga a opinar y reaccionar también a tiempo real. Tenemos que adiestrarnos en tener reacciones automáticas que sirvan de atajo cognitivo y bloqueen preventivamente cualquier tipo de reflexión. Hay un capítulo de la película de Los Simpsons, por si la ha visto acá, que adelanta un poco ese espíritu de los tiempos. En él el presidente de Estados Unidos es Arnold Schwarzenegger y tiene que enfrentar una crisis de contaminación en Springfield. Y su asesor le entrega 5 informes con distintas formas de reaccionar. Schwarzenegger dice, número 3,
el asesor le pregunta al presidente, ¿no quiere leer lo que dice cada alternativa antes de decidir? Y Schwarzenegger le responde, I was selected to lead, not to read. Me eligieron para liderar, no para leer. Esta película se estrenó en 2007, cuando la perspectiva de un presidente Schwarzenegger todavía era bastante excéntrica para causar gracia, ¿no? Hoy día vemos esa posibilidad, ese mundo alternativo, un candidato republicano, ex gobernador de California, liberal, pro-elección, preocupado del cambio climático y las energías limpias, y nos parece un mundo maravilloso, al lado de lo que efectivamente nos tocó, ¿no? Pero más allá de ese detalle, to lead, not to read, no solo se aplica a nuestros líderes, también es lo que hacemos cada uno de nosotros, sin darnos cuenta. Porque el mecanismo de las redes sociales funciona en base al vértigo. Se te presenta una noticia, puede ser verdadera, engañosa, falsa, ese es otro tema. Y junto con ella la necesidad de tomar una posición inmediata, moral y de principios al respecto. La reflexión no es posible porque significa perder un tiempo que es vital. Mientras más automática sea la respuesta, mayor es la recompensa asociada. Pensémoslo como en el viejo oeste. Los que sobreviven en Algoritmolandia son los que disparan más rápido. Si eres lo suficientemente veloz para reaccionar, tu comentario te va a entregar mayor gratificación, medida por likes, respuestas favorables y reposteos. La recompensa de dopamina sube al máximo. Al contrario, una respuesta demorada es mucho menos efectiva. Otros te van a ver adelantado con su comentario y se van a haber llevado esa porción de dopamina que te pertenecía. Si la demora es mayor, el tema ya va a haber pasado de moda. Esperar a que termine el día para pensar sobre un tema y reflexionarlo antes de reaccionar equivale a morir en redes sociales. Esperar es condenarse a morder el polvo acribillado por un cowboy más ducho en el manejo de su smartphone. Y en esta montaña rusa de recompensas y castigos digitales a tiempo real, la reflexión solamente trae desventajas. No solamente porque te demoras más reflexionando, sino además porque las respuestas reflexionadas son más matizadas. Si uno piensa sobre un tema, lo conversa con otras personas que piensan distinto, perdemos la inocencia primaria de la ignorancia. Esa inocencia primaria de la ignorancia es lo que nos permite de inmediato dividir al mundo fácil y rápido, buenos versus malos, blancos contra negros. Y como los algoritmos están diseñados para premiar nuestra conformidad con nuestra tribu, introducir esos matices reflexivos en el debate es castigado, es herejía. Es todo lo contrario al like, el dislike, el emoticón automático y el sticker al alcance del dedo. Por eso el psicólogo social Jonathan Haidt, que ha pasado toda su vida estudiando este tipo de fenómenos, dice que las redes sociales muestran lo peor de la psicología moral humana y que el efecto que tienen al apelar a nuestros instintos más primarios y nuestras emociones negativas es tal que, dice Haidt, las redes sociales pueden no ser compatibles con la democracia como la conocemos. Entonces Haidt hace unos 7 u 8 años me dijo eso, yo dije, este tipo está totalmente loco, digamos, está exagerando. Hoy día le encuentro mucha razón. Cogito ergo sum, pienso por lo tanto soy, decía René Descartes hace 400 años, celebrando la suprema deidad de la razón que nos sacaría de una era de ignorancia y de oscuridad. Darse una pausa para reflexionar, para pensar, como nos recomendaba Descartes, es condenarse a la invisibilidad, es dejar de existir. Hoy la clave para ser alguien en el mundo digital es exactamente la opuesta. Para el Homo digitalis, la fórmula es non cogito, ergo sum. Si no pienso, bueno, entonces soy. Y en verdad, toda la maquinaria de la sociedad contemporánea entonces nos está empujando exactamente al contrario de la pausa que nos pide Sloterdijk y la pausa que espero que podamos hacer al menos por algunos momentos hoy. El vértigo, la aceleración, el juicio inmediato, tajante y terminante sobre los otros y sobre el otro. Y esa fórmula a la que nos lleva esta dictadura de las redes sociales es la fórmula que también nos lleva finalmente, y de ahí el nombre del libro, a el activo. Muchas gracias. Ahí sí, eso. Muchas gracias, Daniel. Katia. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a estar acá, realmente me siento muy honrada y también es un gusto estar ante un público tan joven, ¿no? Es muy lindo estar en un público tan joven, realmente. Y cuando me invitó Daniela a
presentar este libro, empecé, bueno, te leo con frecuencia, así que pensé, bueno, quizá hay muchas cosas aquí que ya conozco, pero yo creo que hay muchas cosas que leídas las columnas por separado no producen lo que produce este libro leído en conjunto. Y eso me parece, hace que su lectura sea verdaderamente importante. Creo que es un libro valioso, creo que es un libro que realmente aporta a dar, y con mucha honestidad, intentar dar inteligibilidad a los últimos años y a los acontecimientos sociales y políticos de este año, que continúan siendo una suerte de enigma para todos, aparecen como enigma, a veces porque efectivamente lo son y a veces porque el olvido quiere hacer su trabajo, ¿no? Que creo que hay una buena parte de esta idea de enigma en esta cuestión de que el olvido hace su trabajo. Y yo creo que este libro colabora a eso, a que el olvido no haga su trabajo, como creo que cada domingo, ahora con apuro que están escribiendo sale los sábados, ¿no? La columna dominical de Daniel aporta a eso, y creo que sí, me alegro mucho de que decía que hubieran tantos jóvenes que había tantos jóvenes hoy día, porque creo que este libro trae muchas enseñanzas para alguien que quiere dedicarse al periodismo, que se interesa por lo que es la construcción del espacio público y la importancia del espacio público. La primera cosa que yo creo que este libro enseña o que muestra es la importancia de mantener la genealogía de las cosas, la historia de las cosas. Hay algo sobre la memoria, sobre el ir trayendo todo el tiempo el recuerdo, ¿no? O sea, tratar la contingencia siempre en relación con aquello que la ha ido construyendo o de quién es hija la contingencia. Hoy de pronto vemos a algunos senadores, una de tus columnas, rasgándose las vestiduras, ¿no? Por la corrupción, y también nos recuerda que esos mismos senadores, diputados, tienen una historia de corrupción que es una historia mucho más larga. Es decir, hay algo de estas columnas que yo creo, en este libro en particular, pero en el trabajo de Daniel, que yo creo que es absolutamente meritorio, que es realmente un aporte para el país, verdaderamente, y para la conversación pública, que tiene que ver con esto. No se pueden deshacer las continuidades y los nudos sin que perdamos completamente. Por supuesto, eso que tú estabas diciendo ahora de la ausencia de pausas, de la velocidad, no solamente no te deja reflexionar, sino que no te deja hilar los acontecimientos, ponerlos en esto, ¿no? en una cadena, en una continuidad que aporta sentido, pero que no solamente aporta sentido, sino que yo creo que aporta algo que es muy complicado en este momento, que es el problema de las responsabilidades. Cómo hay un proceso, como esta rapidez, ¿no? de las cosas termina por producir estas, y a veces con mucho éxito, esta desresponsabilización de los actores públicos respecto a sus propios actos, desresponsabilización de los actores sociales, no solamente políticos, de sus propios actos. Y creo que el acto de responsabilizar, que no es el acto de culpar, ¿no? O sea, cuando uno culpa, cuando uno quiere venganza, dice el mismo libro, es erosivo para la sociedad, pero hay que responsabilizarse, y hay que responsabilizarse de los errores que uno cometió, de los actos que efectivamente condujo o de los procesos que condujo y se equivocó. Hay un grado de impunidad, o a veces, muchas veces muy alto, que yo creo que también es algo que estas columnas y este libro tiene como el intento de evitar, ¿no? De evitar la desresponsabilización impune, porque, claro, vivimos en épocas en que los individuos, lo hemos escuchado, yo vengo de la sociología, a pesar de que tuve
un error fatal, que es haber estudiado psicología de pregrado. Entonces ahora todo el mundo dice que soy psicóloga, pero me da pena por mis colegas porque en realidad no deben sentirme colega, ninguno de los colegas psicólogos que tengo, pero no importa. Pero yo creo que eso es esa cuestión, y todos los psicólogos o los sociólogos, la sociología ha discutido mucho esta cosa de que hoy los individuos están sobre responsabilizados, la sobre responsabilización individual. Yo tengo una impresión que es exactamente al revés, que lo que nos ha ocurrido es que hay un proceso de desresponsabilización colectiva que es muy masiva y que yo creo que eso también es una cosa que yo valoro mucho también en tu trabajo y de este libro. La tercera cuestión que yo creo que es una gran lección para quien quiere entrar de manera responsable, retomando lo que acabo de decir, al debate público, ejerciendo el trabajo del periodismo, tiene que ver con que los argumentos, las posiciones, hay que fundamentarlas, ¿no? Y hay que fundamentarlas con datos, con hechos, y este es un trabajo que a mí me gustaría así como preguntarle cómo lo hace, porque en realidad con una velocidad increíble es capaz de recuperar información que viene hilada de muchos lugares con datos, ¿no? Y no es fácil tener una columna semanal. A mí en algún momento me preguntaron si tenía algún interés por hacer algunas columnas y yo dije de ningún modo. La columna es una ciencia, la columna es un oficio y hay que tener respeto por las personas. Pero yo creo que eso, pero hay muchas columnas que son de pura opinión, ¿no? Y que son básicamente opiniones sobre lo que yo pienso. Y creo que eso es muy complicado y esas son las razones por las que me pegué a tener columna en los momentos que me han sido ofrecidos, porque hay que fundamentar, y hay que argumentar. Y eso no solamente por la posición, sino porque hay algo de ejemplificador en la manera, cuando uno es una persona pública, como una vez Daniel, cuando se cumplen funciones como del periodismo, que son tan importantes para la construcción de la esfera pública, yo creo que hay una dimensión de ejemplaridad que uno no puede, de la que uno no se puede restar. Y entonces yo creo que cada uno opta por cuál es esa dimensión de la ejemplaridad con la que uno quiere comprometerse, y en este caso que es fundamentar el argumento, documentar el argumento, creo que eso es muy importante. Las tres cosas yo creo que se hacen al mismo tiempo: fundamenta, documenta, en ese mismo momento tenemos continuidad de la historia, podemos darle consistencia a la contingencia. El problema principal es que la contingencia no tiene consistencia y entonces es como un esfuerzo increíble por darle algún tipo de consistencia. Así que, y ya hay una última cuestión que me gustaría subrayar, que creo que es muy importante pensando que estamos en una escuela de periodismo. La verdad que lo pensé un poco más así. Luego están las tesis de libros sobre la sociedad chilena, que supongo que es lo que conversaremos luego, pero hay una última cosa que yo creo que también es muy importante en este libro y que, claro, uno descubre, uno lo sabe, lo intuye, pero a menos que uno lea todo esto completo, uno no lo tiene con tanta claridad o tiene tantas evidencias como para decirlo, que es cuando se acepta tener un lugar en la esfera pública, en la conversación pública, es indispensable construir una postura ética. No ideológica, pero sí ética. O sea, uno puede cambiar de opinión. Yo no tengo críticas con las personas que cambian ideológicamente con el tiempo. Me parece que esas cosas acontecen. Pero las posturas éticas hay que poder construirlas. Y yo creo que este libro es claro en eso. Cuando uno lo lee, cuando lee columnas de hoy, o cuando lee columnas del 20, o cuando uno recuerda otras columnas que están fuera de este libro, creo que hay el esfuerzo de la construcción de una posición ética frente al mundo. Y esa posición ética hace que estos textos sean críticos de A, de B, de C, que tengan mucha fidelidad ética y poca lealtad ciega. Y eso me parece que también es algo muy importante, y eso uno solo logra si uno decidió pues, cuál es esa posición ética desde la que se escribe o desde la que uno compromete con el oficio que le toca. El mío es el sociológico, y este es el de periodismo, son distintos, pero yo creo que eso es
cuestión muy importante. Todo esto, por supuesto, no tiene que ver con las cosas magníficas y muy terrestres que trabaja el libro, pero yo quería hacer un comentario básicamente que tuviera que ver con la profundidad de la oferta que Daniel hace a la sociedad, a la discusión pública y al periodismo. No soy periodista, pero puedo admirarlo. Muchas gracias, Katia. Y recojo varios de los puntos que tanto Daniel y Katia comentaban. Yo leyendo el libro, yo vengo del periodismo, a pesar de que no me dedico al periodismo como Daniel, sino que más bien lo estudio hoy. Y en este libro pasan dos cosas. Yo también soy un lector frecuente, ya diría los sábados en la noche, ya no el domingo, de las columnas de Daniel hablando del tiempo, como bien decía. Y claro, hay una buena colección, leyendo algunas, me acordaba de varias de ellas, pero encuentro muy notable del libro la primera parte, que es una gran introducción, casi como una declaración de principios que hace Daniel, para poder entender mejor las columnas. O sea, ahí hay un trabajo que yo admiro, que es la posibilidad de poder revisar no solo lo que uno ha hecho, haciendo un libro con una colección de columnas que ya están publicadas, sino que hacer una reflexión al respecto. Y ahí hay varias cosas que podríamos comentar, pero voy a partir con una, para motivar la reflexión, que tiene que ver con el tema, con la experiencia del tiempo. Hay como una verdadera cruza mucho de tu columna, y en la introducción lo planteas bastante, que es una suerte de insatisfacción, por decirlo así, con la experiencia del tiempo subjetivo. Esta idea de que, ya sea porque el ciclo de noticias, por la retribución de las redes sociales, por la impaciencia de la opinión pública con sus gobernantes, que los elige, y la luna de miel famosa que antes duraba unos meses. Juan Pablo Luna tiene un gráfico muy bueno que siempre comparte, que dice que ya no dura nada, elegimos presidente o presidenta y ya al mes no los queremos, digamos, porque es la desaprobación. Y para mí, detrás de todo eso, lo que hay en común es una crítica a cómo experimentamos el tiempo, ¿no? El tiempo cronológico sigue siendo exactamente el mismo, el día tiene 24 horas y la semana 7, pero la experiencia es el mismo. Y me pregunto si, que esto es una beta muy filosófica, ¿cómo conjugas esa crítica que hay a este ritmo vertiginoso con una profesión que toda la vida ha jugado contra ese tiempo? Yo, cuando era periodista en un diario, siempre me preguntaba por qué el día tiene solo 24 horas. No hay. Entonces, me llama profundamente la atención que un periodista que está acostumbrado a un ritmo vertiginoso, luego se ve enfrentado a que cuando todo el resto del mundo está viviendo ese mismo ritmo vertiginoso, esto es un problema, ¿no? Y solamente que quiero como partir por ahí, porque me llamó, como te digo, mucho la atención ese elemento, esa dimensión del trabajo. Sí, es súper sí, es súper interesante lo que dices. Yo la verdad es que no lo había reflexionado así, pero ahora que tú lo dices, claro, hay ese tema como un poco subyacente en lo que se dice en el libro, y también en lo que dije al principio de esta presentación. Yo creo que tiene que ver precisamente con estar dentro del mundo del periodismo, que he visto durante mi carrera acelerarse desde esos ciclos de los que hablábamos al principio, ciclos en los cuales yo he trabajado. Yo estaba mucho tiempo en Tolerancia Cero, que es un programa de todos los domingos, que intentaba marcar la pauta los domingos. Escribo columnas que también intentan de alguna manera resumir o mostrar algo de lo que ha pasado una vez a la semana. Estoy toda la noche en un noticiario que intenta todavía decir, bueno, estos son más o menos las cosas más relevantes que pasaron durante las últimas 24 horas. Y al mismo tiempo me doy cuenta cómo ese mundo de alguna manera va desapareciendo en términos de la capacidad de marcar el debate. ¿Y cuáles son las consecuencias que tiene eso? Esa aceleración absoluta del tiempo, no tanto del tiempo informativo, que evidentemente es un hecho, sino del tiempo moral. ¿Por qué ocupo la palabra moral? Porque hay esta pulsión permanente por tomar posiciones morales, de principios, tajantes de manera inmediata. Y eso me preocupa muchísimo. Y creo que eso está en el fondo más profundo de la crisis de convivencia que estamos enfrentando ahora.
de la imposibilidad de tomarse efectivamente ese tiempo para poder no solamente reflexionar en términos racionales, más que eso incluso, para poder tener una reflexión emocional que nos permita empatizar con el otro, para que podamos decir, a ver, esta persona dijo o hizo esto, ¿me puedo tomar un minuto para pensar tal vez por qué hizo esto? ¿Cuál es su experiencia de vida? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Desde qué posición ve el mundo él para decir o hacer esto que en un primer instinto me parece tan repudiable? ¿Es posible que nos tomemos un poquito el tiempo para poder empatizar? Y lo digo no solamente porque me parece muy importante, sino porque si en algo coinciden todas las personas que han estudiado este tema y al menos que yo he leído, es que la única forma, si tú quieres convencer a otra persona, o si quieres hacerle ver tal vez que hay otra manera de ver el mundo, la única manera de lograrlo es mediante la empatía emocional. O sea, si ustedes creen que peleando por Twitter con alguien, o por X, como se llama, peleando por Twitter con alguien, importándole argumentos súper racionales y súper buenos en una pelea pública, van a decir que la otra persona en algún momento diga, ah, sí, verdad, con ese dato me convenció, tiene toda la razón, eso no va a pasar nunca. Están perdiendo su tiempo. Y no va a ocurrir sencillamente porque en una discusión como esa, más cuando es una discusión pública, más cuando es una especie de duelo, ¿no?, a espada en un estadio gigantesco virtual, la otra persona está totalmente comprometida emocionalmente con defender un punto, porque su personalidad está de alguna manera ya externalizada en ese punto que tiene que defender. Entonces ya no se está, en verdad cuando se discute, cuando hay estas discusiones en redes sociales, en verdad no se está discutiendo sobre el tema que se supone que se está discutiendo. No se está discutiendo sobre si Chile dejó de crecer el 2012 o el 2014 y si la culpa es sobre el fin del ciclo de los commodities o la reforma tributaria de Bachelet. Eso es lo que aparentemente se está discutiendo, pero en verdad lo que se está defendiendo son posiciones tribales, identitarias, con barras que se dividen dependiendo de qué es lo que piensa mi tribu o qué es lo que creo que piensa mi tribu. Entonces, ese tipo de debates hechos de esa manera como lo estamos haciendo ahora, en la inmediatez y en la agresividad, no sirven para nada. Para lo único que sirven es para convertir hasta la más mínima diferencia, como la que mencioné, la diferencia del debate técnico sobre dónde empezó a disminuir la curva de crecimiento en Chile, convertirlos en debates morales. Porque yo te digo, yo tengo la razón, tú no tienes la razón, y no solamente tengo la razón sobre un tema técnico, sino que mi manera de ver el mundo es moralmente superior a la tuya. Entonces, creo que incluso más allá del tiempo tiene que ver con una forma de discusión que nos deja anclados inmediatamente en esas posiciones. Porque si yo ya respondí automáticamente en público, ya puse mi tweet, ya puse mi like, ya compartí lo que tenía que compartir en mi Instagram, en TikTok, ya estoy anclado a esa narrativa. Es muy difícil que yo después diga, ah, sí, en verdad lo reflexioné, fíjate que a ti que te dije que eres un desgraciado, un inmoral, incorrupto por decir eso, muchas veces no tenías razón. Porque ya me anclé moralmente en una narrativa. Entonces, por eso digo que es tan importante que podamos comprender la importancia que tiene tomarse una pausa, reflexionar y tomarse un tiempo y después entrar a ese debate. Y lo he tratado de aplicar incluso en mi propia vida profesional. Por ejemplo, yo antes sí, a veces respondía en Twitter, me saltaba estas polémicas interminables. Ya no lo hago porque me di cuenta que por mucho que uno tiene el impulso de responder, si te tomas 30 segundos para pensarlo, dices, vale la pena, vamos a sacar algo, vamos a hacer una contribución al debate. Y si lo piensas en 30 segundos, les aseguro que el 99% de las veces la respuesta es no, no vale la pena. Solamente voy a lograr generar que esto se convierta en una discusión moral entre bandos irreconciliables. Entonces sí, no lo he pensado, pero tienes mucha razón, porque hay un tema del tiempo que está muy, muy presente y muy relevante. Otra de las cosas, y aquí me gustaría conocer también la opinión de Katia, que cruza el libro, es una interpretación que siempre es difícil del pasado reciente, ¿no? Y una discusión muy obvia es qué es lo que había detrás o la interpretación del estallido social, ¿no? Y hemos gastado todos tinta, bytes, bits, discutiendo esto. Obviamente no voy a plantear qué es lo que opina cada uno, pero sí me llama la atención un aspecto que se ha olvidado y que este libro pone muy de relevancia, que es que el estallido es mucho más que un tema constitucional, ¿no? Y que deriva en
los intentos de reformar la Constitución, etc. Y Daniel pone mucho el acento en decir, no nos olvidemos lo que había en un inicio con el estallido, que era esta idea finalmente resumida de una suerte de generar un nuevo pacto social, ¿no? Y discute qué es lo que se entendía en su minuto antes de la pandemia, pero después del estallido, por esta discusión del pacto social. Y una parte importante que yo personalmente comparto es que no se puede generar este nuevo pacto social sin deliberación, que es un poco también detrás conectando con lo que tú planteabas, que la deliberación requiere cierta pausa y cierta reflexión. La pregunta que yo me hago es, ¿pero este pacto social entre quiénes? Entre las élites que históricamente cumplen un rol de poder conducir y representar las demandas populares y poder encajarlas en políticas públicas u otros, o también es posible pensar en que un nuevo pacto social requiere una liberación incluso a nivel de ciudadanos comprometidos. Me queda un poco grande la pregunta a mí, porque por algo leo gente como Katia o Daniel, pero no sé si tú leyendo al menos esa introducción a las columnas, está esta idea que se esboza de pacto social, pero a mí personalmente no me queda muy claro y de qué forma lo ves tú, Katia, y qué forma también lo ves tú, Daniel, de estando de acuerdo de que esa fue una demanda que se perdió en algún minuto, pero los actores o los protagonistas de este pacto social, ¿quiénes podrían haber sido, pensando el día de mañana que eso sigue siendo una demanda latente, ¿no? Y bueno, yo quería solamente decir que esta cuestión de la moralización, antes de ir a tu pregunta, esta cuestión de la moralización es algo que uno encuentra, o por lo menos en mis trabajos, encontraba desde hace mucho tiempo. Y esta forma de moral, de estructurar las posiciones, yo creo que en el mundo tienen otras, y yo estoy de acuerdo que tiene que ver con las tecnologías, pero en el caso de Chile en particular, esta cuestión de estructurar moralmente las experiencias con las propias posiciones han tenido mucho que ver con la ausencia de lenguajes políticos que pudieran traducir las demandas a tiempo. Hay demandas sociales que quedaron sin traducción por lo menos, no sé, 2 décadas, ¿no? Dando vueltas. Y esa ausencia de traducción terminó llevando muy rápidamente, por los años 2000, ya a unas fórmulas muy morales de expresión, menos políticas que morales, en las que efectivamente ellos, claro, se vincula con esta proceso de singularización, en donde yo pongo todo de mí, y este modelo hoy en el cual no, y que por eso a veces uno termina como del lado de los sospechosos de ingenuidad, porque es la época en que más que comunicar, yo creo que se trata de ganar, ¿no? Y eso es algo que no solamente está en las personas, sino que está también en fórmulas políticas y fórmulas políticas de los nuevos actores que llegan, que están en los bordes, digamos, del sistema y que entran. Que es muy importante porque en ambos casos, como puede ver muy distante, o la izquierda radical y la derecha radical, pero tienen algo en común, que ambos piensan que sus posiciones son las posiciones que son las únicas válidas, y que las fórmulas son fórmulas de imposición por la fuerza. Y cada uno seguramente tendrá su argumento de por qué. Eso es una cosa que creen, ¿no? Para algunos será porque en verdad no hay manera de que el poder sea algo si no es por la fuerza. Para otros es la idea de que el poder de, no sé, los Vox a izquierda o lo que sea está tan infiltrado que solo con un acto de fuerza puede tener cualquiera de estas razones, pero yo creo que lo esencial es hay un espíritu que es político y que es social que confluye en esta cuestión de no se trata de comunicar, se trata de ganar, y es muy difícil colocarlo de otra manera. Y respecto a lo otro, respecto a la cuestión del pacto social, y yo creo que había que haber generado acuerdos, yo no entiendo a largo plazo, entiendo que tú citas la propuesta de
de Juan Pablo Luna, que fue muy temprano, en el año 19. El problema con esa propuesta es que para eso necesitas trabajadores, como había cuando se hizo efectivamente el Pacto Socialdemócrata, y hoy no la tenemos. Entonces, acabamos de verlo hace poco, no tenemos a los trabajadores como una fuerza de peso, como para construir, ¿no?, contrapesos entre Estado, empresarios, trabajadores. Ese equilibrio se ha modificado. Entonces, tiene todo el valor que pregunta, ¿quiénes hacen ese pacto social hoy? ¿No? Bien, porque efectivamente no hay esos... cuando los trabajadores eran la fuerza que podría liderar el vagón, ¿no?, el resto de los vagones, la locomotora del vagón, era una otra cuestión, pero no la tenemos. Entonces realmente estamos en un problema que termina, yo creo actualmente que en realidad, no sé la respuesta, pero creo que vamos en el camino a tener que encontrar soluciones dentro de la propia sociedad misma, como actores con mayor grado de organización, pero eso no está tampoco, porque, o sea, estamos en un problema, porque tenemos muy fragmentada la sociedad política está debilitada y la sociedad está muy fragmentada en general. Porque lo que yo creo que hemos visto y que muestra muy bien este libro es que tenemos un problema en Chile respecto al poder. Así leí en parte el libro. O sea, el poder, volviendo a esta cuestión de lo que se trata, es la cuestión de la imposición y confrontación de poderes. Una vez que la amenaza de la fuerza, del uso de la fuerza se diluye, quienes tienen los privilegios vuelven a la carga de la misma manera y con todavía más fuerza, con la idea de que esta es, digamos, no hay nada que tengan que perder, ¿no? Porque aquí yo creo que hay un diagnóstico que puede ser bien interesante de Danilo Martuchelli, que él dice: si nosotros tenemos que pensar qué le ha pasado a las élites de este país, no a las élites intelectuales, a las élites económicas, empresariales de este país, es menos un problema político, es menos un problema económico, una cuestión económica, es un problema estatutario, que lo que quiere decir es que el estatus que han tenido estas clases se ha visto amenazado de todas las maneras. Entonces las defensas de esa élite pues son irracionales. Hay cosas que son irracionales porque podrían ser fórmulas de acuerdo. Uno se queda mirando, ¿por qué no tenemos acuerdo en estos puntos? ¿Por qué es irracional la manera en que se está reaccionando a estas cuestiones? Yo creo que todos los grupos tienen intereses, ¿sabes? Que la sociedad son luchas de intereses, pero son irracionales. Yo creo que decirlo de esa manera, pensarlo de esa manera te responde a algo. Lo que está en juego no es solamente una cuestión económica, no son solamente los beneficios económicos, tampoco son los beneficios políticos. El problema es ese estatus, ¿no?, que se tenía, donde el estatus implicaba impunidad, donde ese estatus implicaba privilegios sobre otros por el solo hecho de un apellido, del color de la piel, porque ese estatus implicaba accesos a los bienes del país sin remordimientos, sin ningún repartimiento, que es una cuestión de estatus. Creo que hay algo que no podría seguir como línea en esta cuestión, pero yo creo que un poco en este libro está esta cuestión de, bueno, esto ocurrió por acá, cuando actores sin poder ganaron poder, es lo que dice Daniel. ¿Qué hicieron? Trataron de imponerse a los otros actores. Cuando llegaron al poder otros actores, ¿qué hicieron? Copiaron las estrategias de poder y se suavizaron, ¿no? Llegaron en la crítica que yo creo que está en juego también a quienes llegaron después de todo este trayecto como en las luchas estudiantiles y hoy están en el gobierno. Hay una crítica también de un moldamiento. Hay algo con el poder que no se puede, o sea, el poder se toma, se usa y se malusa, ¿no? Como que si esta cuestión de la razón del poder estuviera como complicada. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Yo solamente pienso hoy que por hoy la sociedad, porque hay una erosión de la base política, que creo que es evidente, hay un problema con las élites empresariales y las élites socioempresariales del país, porque están
muy atemorizadas por la pérdida de estos privilegios estatutarios, etc. Y porque pasaron un mal rato y es como la retracción a esta cuestión, y porque hay un proceso permanente de deslegitimación a cualquier cosa que quiera ubicarse como una parte del debate, como una voz autorizada de todo. Me quedan pocos minutos de hacer una última pregunta y después le doy el paso a preguntas del público, pero estando en una facultad de comunicaciones y siendo varios de acá periodistas o comunicadores, no puedo dejar de preguntarlo. En el libro hay una crítica, y como escucharon ahora también a Daniel, frontal a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en su efecto en impedirnos llegar a acuerdo por la reflexión o la pausa. Pero también, mientras yo sobre todo escuchaba y leía el libro, tomaba varios apuntes, también hay que reconocer de que la parte de las manifestaciones y la participación ciudadana que fue muy clara posterior al 19 de octubre, digamos, la marcha del 25, y que en general hay una evaluación positiva de esa parte, ¿no es cierto?, del estallido, no de la destrucción, sino de los cabildos, de la reunión, de la manifestación pacífica. Hay que reconocerlo que también es posibilitada en gran parte por las mismas redes sociales, ¿no? La posibilidad de poder coordinarse, de poder intercambiar opiniones, movimientos sociales que en el fondo están invisibles porque los medios de comunicación tradicionales no tienen la posibilidad de cubrirlo o no les interesa, vaya a saber uno, pero que emergen, conviven, etcétera, y esto uno lo ha visto con tantos otros movimientos. La performance de las tesis como un ejemplo ya muy particular y muy notorio de cómo una acción que se amplifica a través de las redes sociales, a través de YouTube, termina teniendo un impacto muy fuerte en todo lo que ha sido el movimiento feminista, etc. Entonces, te quería preguntar, Daniel, si hay alguna posibilidad de redención que tú veas en las plataformas sociales, y no por las plataformas, sino porque finalmente detrás de las plataformas estamos los usuarios que las estamos usando. Si no hay ahí algo rescatable de la cual poder trabajar para poder conseguir un futuro un poco mejor, porque yo la verdad les digo, si ustedes están un poco deprimidos, no lean el libro. Entonces quería conocer un poco esa posibilidad de rescate o de una mirada un poco más distinta quizás a esto que estamos de acuerdo que tú lo has planteado muy bien, esa crítica de lo imposible que a veces hace el diálogo, el uso de estas redes sociales. Claro, bueno, hay que partir de la base que las redes sociales son la manera de comunicación del futuro, de la actualidad del futuro. No es que uno vaya a decir, y no es que mi postura sea decir, eliminemos las redes sociales, eso evidentemente es una tontera. Es como cuando los trabajadores que se habían desplazado por la revolución industrial decían, bueno, vamos a destruir las máquinas, ¿no? Y así vamos a volver al mundo que teníamos antes. Evidentemente el mundo no funciona así. Lo que había que ver es hacer cómo hacer que esa revolución industrial, que en sus primeros momentos disparó la miseria, disparó la opresión, el trabajo infantil, el abuso, la desigualdad, empezar a trabajar esas tecnologías en favor de la sociedad más completamente. Y eso ocurrió por medio no sencillamente de la tecnología en sí, sino porque hubo una serie de movimientos democráticos y sociales que fueron creando las condiciones para que esa prosperidad fuera compartida. Entonces, los trabajadores que se habían unido en las fábricas, debido a la revolución industrial precisamente, bueno, entonces comenzaron a ver que tenían un poder de negociación, lo que decía Katia, y en ese momento entonces el movimiento sindical, el movimiento de los trabajadores se convirtió en una contraparte que permitió que las condiciones de vida para todos avanzaran muy rápidamente. Pero no lo hizo solo la tecnología, es la tecnología más las condiciones sociales que permitan una mejor distribución del poder. Y por lo tanto mi reflexión es, tenemos la tecnología va a seguir creciendo y se va a volver cada vez, por supuesto, se sigue acelerando, y Facebook ya es casi prehistoria, estamos en la época de TikTok y de la inteligencia artificial, etc. El punto es que como sociedad, no estoy hablando de Chile porque es un problema global, estamos permitiendo que la forma en que esta tecnología define la manera de relacionarnos y la manera de que funcione la democracia, estamos permitiendo que la definan 2 o 3 magnates que tienen un nivel de concentración del poder inimaginable en cualquier otra época de la historia humana. O sea, hace nos acordamos de los llamados varones ladrones que monopolizaban los mercados en el siglo XIX y que fueron un gran problema en los Estados Unidos hasta que finalmente se tomó la decisión democrática de desarmar esos monopolios.
pues se consideró no puede ser que esta gente tenga tanto poder y que tengan el monopolio de los trenes o del acero o del carbón. Y uno dice, los grandes magnates tecnológicos tienen un poder de una concentración económica que es mayor a aquellos del siglo XIX, pero además no están en una industria que sencillamente produce acero o produce trenes. Están en una industria que define cómo nos relacionamos entre los seres humanos, cómo vemos la democracia, cómo tomamos las decisiones en la esfera pública, y eso está en las manos de 2 o 3 personas. De cuya estabilidad mental además podemos tener ciertas dudas. Entonces, realmente nosotros queremos que la democracia la definan un par de señores que están en Silicon Valley creyéndose superhéroes, porque en la práctica lo son, con un poder omnímodo, y que ellos sean los que toman las decisiones sobre cómo vemos la realidad, sobre cómo definimos cuáles son los límites de lo que se puede mentir, cuáles son los límites de los discursos de odio, cuáles son los límites de la propagación de fake news por inteligencia artificial, o esa decisión la vamos a tomar colectivamente y democráticamente como sociedades. Yo creo que esa es la pregunta. Y hay una segunda pregunta, que tiene que ver más con cada uno de nosotros, para no llevarlo a un ámbito tan amplio. ¿Cómo nosotros vamos a utilizar el poder que hoy día tenemos, porque cada uno de nosotros, por el solo hecho de tener un teléfono, es un medio de comunicación en sí? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Vamos a usarlo sencillamente de la manera en que nos están dictando de estos grandes conglomerados? ¿O vamos a tener una posición crítica, sobre todo nosotros que somos periodistas, acerca de qué significa eso para la comunicación, para la verdad, para la información, para la relación social? Y ahí tiene que ver ya con cada uno de nosotros, de cómo tomamos una distancia crítica y una reflexión para ver cómo usamos esa tecnología. Nosotros no salimos de las tecnologías, eso evidentemente es absurdo. Cómo usamos esas tecnologías de una manera que nosotros sintamos que estamos contribuyendo a la sociedad y no la estamos dañando y estamos dejando esas decisiones sencillamente en manos de 2 o 3 personas. Muchas gracias, Daniel. Bueno, sé que estamos casi a la hora, pero no puedo dejar espacio para algunas preguntas. 1, 2, yo creo que no vamos a llegar más allá de 3. Jerko, perfecto. Faltaban 3 preguntas. Ojalá sean preguntas que terminen con signo de interrogación y no solo comentarios, porque es más fácil poder llevar la conversación a Muchas gracias. ¿Tu nombre y a quién preguntas? Claro. Porque la verdad que Daniel o Katia. Primero que nada, como soy María Trujillo, estudiante de periodismo también. Es un placer tenerlos acá, los admiro mucho como a ambos, porque conozco como su historia de estudiantes. Mi pregunta va a lo siguiente, es que gira en torno a la falta de reflexión que ustedes como delata de las personas hoy en día, y quiero enfocar específicamente en nuestro país. Chile se ha pasado de izquierda a derecha en una brevedad casi inmediata. Ergo, parece ser que las masas grises, es decir, aquellos que no están politizados aún y de quienes depende la política, si están dispuestos a cambiar su patrón de voto, porque eso es lo que se ha visto en la mayoría en nuestro país, lo cual es opuesto a la postura que usted sostiene, y quiero saber como su opinión al respecto. Como Chile, las masas grises han cambiado su patrón de voto. Esa es la pregunta, no sé si se entendió. Sí, respondo yo primero un poquito. A ver, fundamentalmente lo que está ocurriendo es que hay una despolitización a tal nivel de grandes masas de la sociedad que no hay ninguna identificación real y estable con un partido o un proyecto político. La inmensa mayoría de la gente, a diferencia de lo que ocurría hace 40 o 50 años, no se siente representada por un partido político y por lo tanto funciona más bien como un mercado donde tú vas a vitrinear cada vez que tienes que votar. Vas al supermercado, digamos, y ves cuál es el producto que te parece más atractivo en ese momento. Y esa despolitización, que tiene más que ver con el voto obligatorio, donde hay grandes masas que están despolitizadas, hace muy difícil que el sistema político funcione de una manera coherente. Entonces, si bien hay grupos que pueden estar muy ideologizados en posiciones que son muy adversariales, también, como tú bien dices, hay una gran masa que no tiene hoy día una expresión política, que tiene tal vez algunas demandas que pueden ser muy profundas o pueden ir cambiando por el tiempo, pero no hay una lealtad y una identificación política con un partido, como sí ocurría cuando, por ejemplo, el Partido Radical era el representante de alguna manera de los empleados públicos en las clases medias, o el Partido Socialista y el Partido Comunista eran representantes de los sindicatos, o el Partido Conservador representaba el voto del electorado católico, del electorado rural. Eso ya no existe, y eso hace que por lo tanto también la fidelidad, como bien tú dices, acerca del voto, y de que el voto tiene una consecuencia que yo voy a apoyar ese programa por el que voté, se haya también desvanecido.
Hola, Javier Castro. Muy feliz de que ustedes nos hayan dado esta charla. Me gustó bastante en lo personal. Esta pregunta va más bien dirigida a ti, porque tú hablaste del término de nerviosismo crónico. Que me gustaría saber un poco, porque mencionaste este concepto, pero más dirigido a la sociedad occidental. Me gustaría saber cuáles son los factores culturales realmente que afectan o que potencian este nerviosismo crónico, si es que hay alguna solución tal vez en Oriente o hay algo ahí que lo pueda potenciar aún más, obviamente sin considerar esto que tú mencionas del reposo informativo, y eso, al final, cuáles son las características culturales que tiene el ser humano que tiene el nerviosismo crónico. Bueno, el concepto es de Peter Sloterdijk, que es un filósofo alemán, si no mío, lo copié de él. Y, a ver, como decía, hay ciertos aspectos que son, si se quiere, coyunturales de esta aceleración y este vértigo generado por los medios de comunicación. No me atrevería a decir si en Oriente la situación es distinta, porque me declaro ignorante con respecto a la materia, absolutamente más allá de lo que sé. Puedo hablar un poquito más de la sociedad occidental que conozco. Y hay un sustrato que, en primer lugar, no es cultural, es evolutivo, y esto lo ha estudiado mucha gente desde el campo de la psicología social, que tiene que ver con que evolutivamente, cuando nosotros tomamos una posición sobre algo, por ejemplo, tomemos una opinión sobre algún asunto, esa opinión, esto está súper estudiado, no surge después de un pensamiento racional en el cual tú veas las distintas opciones y digas, sí, mira, después de pensarlo mucho y de ver todos los factores, me parece que la opción A es mejor que la opción B. Lo que ocurre, y esto se puede medir incluso con la actividad cerebral, es que tú, puesto frente a un hecho de la realidad, a una noticia, a una opinión, tienes una reacción que es completamente automática y emocional al respecto. Y esa reacción es, me gusta, no me gusta. Y esa reacción, que es totalmente emocional, tiene por supuesto un valor evolutivo. Todos los días nosotros tenemos que reaccionar muy rápidamente frente a todas las cosas, no nos ponemos a reflexionar frente a cada cosa que ocurre en la realidad. Y evolutivamente, las personas que durante la historia han sido capaces de reaccionar de esa manera, de acuerdo a lo que piensa y siente su tribu, es más probable que hayan prosperado dentro de su tribu. El hereje, digamos, tiene bastante más posibilidades de terminar en la hoguera, y sus genes se quedan ahí, digamos. Entonces es mucho más difícil que esos genes puedan irse reproduciendo. Entonces somos muy buenos para reaccionar de una manera que es instintiva, emocional y social, porque tiene que ver con entender qué es lo que nuestra tribu espera que nosotros pensemos. Nosotros no somos conscientes de eso, obviamente. Y en lo que sí somos muy buenos, en lo que sí usamos mucho la racionalidad, es para ser abogados defensores de esa opción que ya tomamos automáticamente. Entonces, yo pienso, veo algo y digo, me gusta. Y después ocupo la razón para darte 52 razones súper racionales y bien argumentadas de por qué me gusta. Pero no es que yo haya tomado la decisión al respecto, sino que luego estoy usando la razón para argumentar en torno a eso. Claro, tiene una cosa primero y después el razonamiento. Eso viene primero y después viene en general la argumentación racional. Ahora, eso siempre ha sido así en la humanidad. Lo que pasa es que hoy las redes sociales hiperestimulan esa manera de comunicarnos, de reaccionar de inmediato y de quedar además anclado a esa narrativa moral, porque mi reflexión la hago de inmediato pública y evidente. Entonces, ¿cuál es? Evidentemente no hay una receta para eso. La receta es hacernos conscientes, en el fondo, darnos cuenta. Creo que cualquiera de nosotros puede darse cuenta. Cuando ve una noticia, inmediatamente, primero hay un flachazo de decir, ojalá que esta noticia sea cierta, porque va de acuerdo con nuestras preconcepciones. Ojalá que sea falsa, porque no lo es. Y si no va de acuerdo con nuestras preconcepciones, entonces empezamos a buscar un montón de, a ver, ¿será verdad esto? Busquemos todos los argumentos posibles para desmentir que esto sea verdad. Y al revés, si es una noticia que nos gusta desde el punto de vista emocional, la damos por hecha y buscamos en el fondo los elementos que van a confirmar que efectivamente es así. Y si hacemos el ejercicio, todos nos vamos a dar cuenta. Todos pensamos así, no tiene nada de malo. El punto es ser conscientes de eso para luego entender. Estoy reaccionando de acuerdo a mi prejuicio. Tratemos de dejar el prejuicio un poquito de lado y ver el asunto más racional y más reflexivamente. Entonces, no es ni siquiera cultural, es algo que es muy atávico de la forma en que está seriado nuestro cerebro, pero que los factores de la forma en que nos estamos comunicando hacen que eso se vuelva todavía más predominante. Bueno, si estamos a punto de tiempo, una última pregunta ahí y después voy a hacer un par de anuncios y ahí nos dejamos. Obviamente Daniel se va a quedar, no sé si Katia también, pero por si quieren hacer otras preguntas y también va a estar firmando el libro, así que
paciencia. Muchas gracias. Soy un ciudadano común y corriente. No soy periodista, estudié en nuestra casa de estudio. Sigo a Daniel desde mucho tiempo, desde los inicios de su profesión. Valoro en él dos factores importantes: la rigurosidad y el valor que le pone sobre todo a la verdad de las cosas. Un poco siguiendo esto de la reflexión, me encantaría tener más tiempo justamente para reflexionar sobre lo que aquí se ha dicho, pero quiero destacar dos valores más importantes que tienen que ver con mi pregunta. La pregunta es respecto de su vocación. Su vocación, porque para mí el periodismo, para Daniel es una herramienta. Yo creo que Daniel podría haber sido perfectamente un político, un médico, pero creo que detrás del periodista hay una tremenda vocación, una vocación por la justicia y una vocación por la verdad, que ya lo dije. Yo quisiera preguntarle a Daniel, desde lo más profundo, ¿cuál es su vocación? Muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí el periodismo ha sido una vocación desde que tengo uso de razón. No sé muy bien de dónde sale, porque no vengo de una familia de periodistas. Mi familia tiene más que ver con el mundo del arte, de la cultura. Y sí creo que hay algo muy valioso en eso, porque, por ejemplo, una pregunta que muchas veces me hacen es: bueno, ¿tú te dedicarías a la política, por ejemplo? Yo digo, por ningún motivo. No porque crea que la política no tiene nada malo, la política es súper importante, necesaria para que la mejor gente se dedique a la política, dependemos harto de eso. Pero sencillamente creo que son los objetos de reflexión del periodismo y de la política son totalmente distintos. La política se trata del poder, de tener poder, de conservar poder, de usar ese poder. Ojalá usarlo con buenos fines, ¿no? Pero si alguien entra en la política y no quiere tener el poder como un fin muy importante en su acción, está perdido, no le va a ir bien, no va a ser un buen político. El periodismo tiene como objeto la verdad, con todo lo grande que nos queda esa palabra, por supuesto, ¿no? Con todas nuestras limitaciones, pero lo que tenemos que hacer los periodistas es buscar la verdad. Si esa verdad no acomoda nuestras preconcepciones o nuestros prejuicios, mal por nuestras preconcepciones y nuestros prejuicios. Lo importante es tener siempre esa búsqueda de la verdad, también cuando nos incomoda, también cuando no nos gusta, también cuando no es lo que esperábamos encontrar. Y para eso, lo fundamental para mí, para un periodista, es la curiosidad. Tener curiosidad por el mundo, tener curiosidad por la gente, querer saber más de las cosas, no querer cerrarlas y decir: ah, ya, esto es exactamente como yo pensaba, como era mi preconcepción y esto se acabó. No, por querer entender mejor los temas, querer entender sus matices, querer entender sus dificultades, querer entender lo que tal vez no se acomoda tanto a lo que nosotros quisiéramos que fuera. Y esa curiosidad por todo lo que ocurre en el mundo, por la gente, por cómo viven las personas, por cómo piensan las personas, yo creo que es como la base, el sustento de una vocación periodística. Y desde esa curiosidad es de donde hay que construir. Bueno, como tengo curiosidad, como me interesa el mundo, quiero salir a conocerlo. Y bueno, hay un montón de herramientas que se entregan en escuelas como esta, digamos, y herramientas que permiten hacer ese conocimiento. Pero si no está esa curiosidad, si no está esa idea de salir a descubrir cómo es realmente el mundo, entonces esa vocación ya no es periodística, es otra cosa. Y por lo menos para mí eso es lo más importante. No, yo primero voy a contradecirte, Sebastián, porque yo creo que ustedes primero no se tienen que comprar el libro y lo tienen que leer porque los va a poner muy contentos de haber decidido estudiar periodismo. Así que tienen que comprarlo. Y la segunda cosa que solamente me gustaría decir rápidamente es: yo realmente me gustó mucho el libro y soy una persona, quiero decirlo, soy una persona realmente muy crítica, y me gustó mucho el libro, pero no puedo ir sin decir que hay algo con el que no estoy de acuerdo en este libro y que quizás sirva para el próximo libro, porque tú terminas diciendo que estamos en el mismo lugar y yo creo, Daniel, que no estamos en el mismo lugar y creo que hay la sombra de que estamos en el mismo lugar, que hay la idea como que hacemos un favor un poco a la niebla que está siendo colocada sosteniendo que estamos en el mismo lugar. No estamos en el mismo lugar. Chile sigue cambiando, los jóvenes y las jóvenes siguen modificando.
buscándose a sí mismas, y el mundo se ha cambiado, y en muchas cosas es terrible, pero somos una sociedad más desesperanzada, más cansada, más agobiada, muy, muy cansados, y tenemos que encontrar en esos cambios que han habido, identificarlos para poder ponerlos, porque esa idea de que no hemos cambiado es como perdemos el tiempo y necesitamos algo de esperanza realista para este próximo año. Bueno, termino con, aparte de agradecerles, un breve anuncio. El 3 de mayo y el 4, entre el 3 y el 4 de mayo, y el 3 y el 4 de mayo se va a estar organizando acá en Santiago, tanto en la Universidad de Chile como acá en la Universidad Católica, el UNESCO World Press Freedom Day 2024, que significa en castellano básicamente el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que este año tocó en Chile. Van a haber muchas actividades que organizan distintas entidades, pero en lo que nos compete a nosotros acá en la facultad, el día 4 de mayo, un día sábado, van a haber más de 100 expositores de distintas partes del mundo discutiendo sobre diversos temas, no solo sobre libertad de prensa, sino sobre periodismo, redes sociales, etcétera. Va a haber académicos de Chile, también Sudamérica, pero también de África, de Asia. La verdad que quedan cordialmente todos invitados. En el GAM va a estar Gael García, es verdad. Gael García Bernal, ustedes conocen el evento el factor laboroso, va a estar en el GAM, acá al frente, ese día. Bueno, como les digo, quedan muy invitados y hay más información ahí en la facultad. Dicho eso, cierro el espacio publicitario para nosotros mismos y volvemos a lo que nos convocaba, que era Daniel. Hay libros allá arriba. Espero que no sea fake news de García. Espero que no sea fake news. Me ha llegado por interno acá en estudios. Nada, muchas gracias a Katia por su reflexión y por su presencia. Gracias también a Daniel por elegir volver a su casa a presentar este libro. Solo para aclarar, no que no lo compren, pueden comprarlo, solo decía que no lo leyeran, en un estado muy de esperanza. No, arriba hay libros, entiendo que Daniel va a estar firmando para quienes quieren, así que nada, muchas gracias y un aplauso para todos.